Es un privilegio saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes a través de este medio para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Gracias damos al Señor por este plan de Reavivados por su palabra. Y hoy estamos llegando al capítulo número 6 del Evangelio según San Marcos. Y varias lecciones vamos a estar extrayendo de este capítulo especial, de este capítulo lindo de Marcos. En primer lugar, Marcos nos indica que Cristo regresó a su tierra, vino a su tierra. Aunque Marcos no la identifica, podemos afirmar que a donde vino fue a Nazaret, donde se había criado, según dice el Evangelio según San Lucas. Este es la segunda visita que hace Jesús a Nazaret después que ha empezado su ministerio público. La primera es la que registra allí Lucas en el capítulo 4 y nuevamente el Señor va a encontrar oposición e incredulidad entre sus paisanos. Dice que llegó a la sinagoga el día sábado, empezó a enseñar como de costumbre, pero la gente se admiraba y empezaba a preguntar, bueno, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que tiene tanto conocimiento? Si nosotros entendemos que nunca fue a una escuela, sabemos que nunca fue instruido por un rabino. ¿De dónde saca el poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Dicen, aquí están sus hermanos, José, Jacobo, Judas, sus hermanas están en medio nuestro. Así que dice la palabra de Dios que a raíz de esa incredulidad, por esa incredulidad, Cristo no pudo hacer mayores milagros en ese lugar, sino solamente sanar a unos enfermos. Cristo expresa aquella lapidaria frase: nadie es profeta en su tierra, o no hay profeta sin honra, solamente en su tierra, entre los suyos y su familia. Qué triste, porque aquellos que debieron haber recibido con mayor gozo el hecho de que el Hijo de Dios hubiera crecido entre ellos, que el Hijo de Dios se hubiera desarrollado entre ellos, debió ser, en el buen sentido de la palabra, un orgullo. Entonces se convirtieron en piedra de tropiezos y por esa causa Cristo no pudo hacer mayores milagros. Y aquí traigo una reflexión. El Señor quiere hacer mucho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Pero la mayor crisis que los adventistas y los cristianos en general vivimos, pero los adventistas de manera muy particular, es nuestra incredulidad. Es ese afán por las cosas de este mundo que nos hacen perder de vista que lo más importante son las cosas espirituales, que nos hacen perder de vista que lo más importante es el reino de los cielos. Y gracias a esa incredulidad, entonces Cristo no puede realizar lo que quiere realizar a través de nosotros. Y yo no me estoy refiriendo solamente a milagros de curación, porque quizás el anhelo más profundo nuestro es que pudiéramos hacer milagros de curación. Pero quiero decirte algo: la curación temporal no tiene valor delante de la curación eterna. Los mayores milagros que el Señor desea realizar contigo y conmigo, y que nuestra incredulidad impide que así ocurra, son los milagros de transformación de vidas, de prepararlas para encontrarse con Él cuando venga por segunda vez. Vamos a darnos cuenta que los discípulos predicaban y la gente se convertía porque había fe. Creían lo que predicaban. No era simplemente un libreto aprendido, no era simplemente una cátedra enseñada, una técnica aprendida, adquirida. Era una expresión de fe, era su vivencia diaria la que expresaban, y por eso la gente venía y se convertía. Hoy necesitamos pedirle al Señor que cure nuestra incredulidad, que elimine nuestra incredulidad. Ahora, la incredulidad no se va a quitar por un decreto divino.
La incredulidad se va a quitar en la medida en que nosotros nos relacionemos con Cristo Jesús y en la medida en que coloquemos en primer lugar el reino de los cielos. Si no colocamos de primero el reino de los cielos, entonces no hay posibilidades de que ocurra esta transformación. Vamos a encontrar aquí también en este capítulo el envío de los 12 de dos en dos. El Señor le da autoridad para curar y para echar fuera demonios, pero da algunas instrucciones interesantes. No lleven 2 capas, no lleven dos vestidos, no lleven dinero extra. Lo que el Señor quería enseñar, lo que el Señor quería mostrar era la dependencia que los siervos de Dios deben tener de Él. Dios siempre va a proveer para aquellos que deciden hacer la obra del Señor, para aquellos que deciden dedicarse al servicio del Señor. Dios siempre va a tener la oportunidad o la forma de abrir caminos para sus bendiciones, de abrir caminos para sus necesidades, de abrir camino para aquellas cosas que son necesarias. Vamos a encontrar también en este capítulo que Herodes, al ver la multiplicación de los discípulos, de ver el accionar de los discípulos de Jesús, entonces piensa que es Juan el Bautista. Herodes le ha eliminado, le ha decapitado. Recuerden que ya lo vimos allí en Mateo. Juan estaba preso a causa de Herodías, mujer de Herodes, mujer del hermano de Herodes, que Herodes había tomado para sí y que Juan le recriminaba. No es correcto lo que estás haciendo, no es justo lo que estás haciendo. Y a raíz de un baile pornográfico que la hija de Herodías le hizo a Herodes en su cumpleaños, entonces él termina decapitando a Juan. Marcos dice que se puso muy triste, no lo quería hacer, le tenía miedo a Juan, pero a causa del juramento tuvo que realizarlo. Saben que aquí cerró Herodes su tiempo de gracia. Por eso es que cuando está el juicio de Jesús, Jesús le responde a Pilatos, pero no le responde a Herodes. Ya Herodes no tiene oportunidad, ha cruzado la línea tristemente. Vamos a encontrar también aquí la multiplicación de los panes y los peces. Ya vimos con lujo de detalles este milagro extraordinario, esta historia extraordinaria. Ya vimos la forma en cómo se desarrolló y cómo Cristo proveyó para la necesidad de más de 10,000, 15,000 personas que estaban reunidas allí. Pero yo quiero enfatizar en esta mañana el hecho de que el Señor cubre nuestras necesidades. Fíjense que el Señor no multiplicó el pan continuamente, solamente lo hizo en 2 oportunidades, cuando los 5,000 y cuando los 4,000. Y en cada una de estas 2 oportunidades había una crisis, había una necesidad, y Cristo cubrió la necesidad. Hoy, si enfrentas una necesidad, hoy si estás enfrentando una crisis económica, una crisis de alimentación, si en estos momentos no sabes, abres la nevera y no sabes qué vas a hacer, confía, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Bendito sea el Señor. Cuando hay crisis, Él interviene para que se vea su mano actuando en favor de los seres humanos. Cuando termina la multiplicación de los panes, se recoge lo que sobra, el Señor despide a la multitud y envía a sus discípulos adelante que crucen el mar en la barca. Y Marcos hace referencia a donde los envía a Betsaida y él se queda orando, dice. Pero cerca de la 4ª vigilia, la tormenta estaba haciendo que los discípulos pensaran que iban a perecer. La tormenta amenazaba con hundir la barca. Los discípulos estaban desesperados, no sabían cómo hacer para sostenerse en medio de la profundidad del mar, en medio de el mar abierto.
Y dice la palabra de Dios que en esa hora de crisis Cristo vino a ellos. Al principio los discípulos se asustaron y le damos la razón. Imagínense que usted esté en medio del mar y de pronto vea a alguien venir a medianoche en madrugada caminando sobre el agua. Pues igual que los discípulos va a gritar un fantasma, aunque usted sepa que no existen. Pero dice que se montó en la barca y todo volvió a la normalidad. Marcos no hace referencia a al pedido de Pedro. Recuerden que ese es el evangelio de Pedro, realmente lo que estamos estudiando, porque Marcos lo recibe de Pedro. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Siempre Cristo viene cuando hay crisis. Si hoy estás atravesando por un momento de gran tribulación, si hoy estás atravesando por un momento de angustia, ten la seguridad de que Cristo viene. Cristo viene cuando estamos en la tormenta, no para participar de la misma, sino para traer calma y paz. Muchas veces la calma y la paz que trae Jesús no la entendemos, pero definitivamente su presencia trae paz al corazón, trae tranquilidad, trae esperanza. Entonces vinieron, cruzaron el mar, vinieron a tierra de Genesaret. Dice la palabra de Dios que allí en Genesaret y en sus alrededores Cristo realizó muchos milagros. Bendito sea nuestro Señor, alabado sea nuestro Salvador. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, gracias por el capítulo número 6 del Evangelio según San Marcos. Gracias porque en 2 oportunidades en el mismo capítulo ratificas la verdad de que cuando hay crisis tú intervienes, que cuando hay problemas tú vienes, que cuando hay necesidad tú estás allí para cubrirlas. Por eso esta mañana nos queremos colocar en tus manos, para que tu misericordia nos sostenga y nos dé la victoria. En medio de nuestras crisis personales, nuestras crisis familiares, nuestras crisis laborales, nuestras crisis económicas, nuestras crisis de salud, cualquiera sea la crisis que tengamos, por favor, Señor, interven a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un feliz día para cada uno de ustedes.